Bien, buenas tardes, hermanos. Espero que se encuentren bien. Vamos a iniciar nuestro tema del día de hoy. Le puse a este tema la oración que Dios responde, ¿verdad? Porque es algo interesante en nuestra vida saber que la oración tiene que ser parte de nuestra vida. Y cada uno de nosotros hemos orado por algunas cosas, algunas situaciones, algo que nosotros pedimos, pero no sé si ustedes saben como yo, pero hay veces me pregunto, ¿si Dios me estará escuchando? Si Dios responderá a mi oración, si la estaré haciendo de la mejor manera. Y eso es lo que vamos a estar viendo hoy. Siempre me ha gustado un versículo que se encuentra en Primera de Tesalonicenses, lo pueden acompañar. Primera de Tesalonicenses, capítulo 5, versículo 19. Viene toda una frase donde dice, por ejemplo, Pablo exhorta a los hermanos y les exhorta a estar siempre gozosos, a orar sin cesar, pero el versículo que a mí me llama mucho la atención es el 19, porque simplemente dice, no apaguéis al Espíritu. Y es que todos nosotros, cuando fuimos bautizados, recibimos el Espíritu y lo menciona como en una llama. ¿Ustedes se acuerdan? Cuando fue el día de Pentecostés, que recibieron el don del Espíritu Santo cuando vieron que Jesús se había ido. ¿Cómo lo recibió? A través de una llama, que eran semejante a una llama que portaban en su cabeza. Y vemos así cómo era el Espíritu, pero en esta parte dice, no apaguéis al Espíritu. Y la pregunta es, pues, ¿cómo no lo vamos a apagar? ¿Cómo nos notamos cuando nosotros lo apagamos? Tal vez estamos desanimados, tal vez pasan circunstancias que tú dices, ya no me siento de la misma espiritual como cuando me bauticé, ya no siento la misma motivación para ir, ya no siento la misma motivación para cantar, ya no siento lo mismo. Y eso, para no apagar el espíritu, lo que nosotros necesitamos hacer, número uno, es orar nuestra Biblia, ¿no? Esa siempre debemos de estarla orando. Siempre estamos leyendo, perdón, nuestra Biblia. Debemos estar viendo qué es lo que dice Dios, qué es lo que pide, y ustedes deben de saber que la Biblia contiene mucha sabiduría, contiene muchas cosas como poder nosotros comportarnos. Nosotros podemos ver que películas, hermano, han salido de la Biblia, escritores famosos que inclusive nosotros los hemos leído en muchas ocasiones de motivación, de filosofía, muchas frases son mismas de la Biblia, nada más les cambiaron y ya nosotros decimos, wow, qué persona, bien que sabe lo que está mencionando, pero en realidad lo único que hizo es leer la Biblia y encontró una frase, la puso y dijo, le voy a cambiar este título, le voy a cambiar esta forma y la voy a apropiar como sea mía. Y no, realmente salieron de la Biblia. Nosotros tenemos como cristianos el mejor libro de motivación, si tú lo quieres ver. Tienes el mejor libro que nos va a hacer que nuestro cerebro empiece a trabajar, a tener ideas y vamos a empezar a formar y a decir, mira, Dios dice esta cosa, mira, podemos actuar de esta forma, porque el libro tiene mucha sabiduría. Hay una película que se llama ay, se me fue el nombre, el libro de la sabiduría, creo que se llama así, pero se trata de un muchacho cieguito que empieza a cuidar y todos andan buscando un libro y al final de la película se ve que el libro que están buscando, que dicen que tiene toda la solución para todos los problemas, es la Biblia y así debe de ser en nuestra vida. Pero más que nada también, hermano, debemos de estar acompañados por la oración, porque la oración, hermano, es algo muy fuerte en nuestra vida. Si en nuestra vida estamos descuidando nuestra oración, vamos a estar apagando nuestro espíritu. Si tú el día de hoy te encuentras desmotivado, si el día de hoy te encuentras sin saber qué hacer, es porque simplemente está haciendo falta más oración en tu vida. Nosotros podemos verlo, hermano, que en nuestro grupo que tenemos muchos hermanos que están pidiendo, porque necesitamos orar, necesitamos estar unidos en la oración, necesitamos pedir por ellos. Y la oración, hermano, es nuestra mejor defensa contra las tentaciones. Nuestra oración es la mejor arma que tenemos para luchar contra todas aquellas cosas que nos pueden estorbar en nuestra vida cotidiana. Tenemos muchos versículos que hablan acerca de la oración. Podemos leer Primera de Juan. Vamos a pedirle a nuestro hermano David que nos lea Primera de Juan, capítulo 5, versículo 14. Le vamos a pedir a nuestro hermano Luna que nos lea Marcos 11:24, a nuestra hermana Dulce, Santiago 1:6. Esos son versículos, hermano, que nosotros podemos tener a nuestra mano
Y hay así infinidad. Podríamos ahorita pasarnos leyendo cada versículo que encontramos en la Biblia de la oración y vamos a ver que son demasiados. Le vamos a pedir a nuestro hermano David a ver si puede leer. Primera de Juan 5:14. Primera de Juan 5:14. Y esta es la confianza que tenemos en Él, que si pedimos alguna cosa conforme a su voluntad, Él nos oye. ¿Ves? Dice, si pedimos una cosa conforme a la voluntad de Dios, Él nos va a escuchar. Nuestra oración siempre va a ser respondida, siempre y cuando nuestra oración sea por voluntad de Dios, que lo que estamos haciendo no sea simplemente para nuestro agrado, sino va a ser para Dios. Vamos a pedirle a nuestro hermano Luna que lea Marcos 11:24. Por tanto os digo que todo lo que pediréis, orad, creed que lo recibiréis y os vendrá. ¿Verdad? Te habla de fe. Desde tu oración tiene que tener fe. Tú lo que vas a estar pidiendo, tienes que tener la certeza que lo vas a recibir. Yo leí un libro que decía que nuestras oraciones deberían de cambiar. Dice, porque nosotros pedimos y estamos pidiendo y al final decimos, bueno, Señor, gracias, y te lo pedimos en el nombre de tu Hijo, amén. Dice, no, nuestras oraciones deben ir acompañadas, ya que diste gracias, ya que pediste lo que necesitabas, al final tú debes decir, gracias Dios, porque sé que lo que te estoy pidiendo va a ser hecho. Y él se basa en esta parte de la Biblia donde dice, porque tú ya tienes fe. Él te está diciendo que todo va a ser hecho. Entonces tú ya debes de agradecer por las cosas que aún no has recibido, pero tienes que tener la certeza que las vas a tener. Y eso es realmente bueno, hermano. Si nosotros podemos acoplarlo a nuestras oraciones, por ejemplo, ahorita estamos pidiendo por el hijo de esta Michelle, estamos pidiendo por él, decir gracias Dios porque ya lo sacaste de la operación, porque ya está bien, porque eso es lo que está marcando esta parte de la escritura. Vamos a pedirle a Dulce que lea Santiago 1:6. Pero pida con fe, no dude, no dudando nada, porque el que dude es semejante a la onda del mar, que es arrastrada por el viento y echada de una parte a otra. Ok, nos vuelve a hablar de la fe. Tienes que tener bien la fe. Dice, no puede ser como la ola del mar. Hay veces estás con harta fe y dices, hoy sí, y el día de mañana te vemos y ya no tienes nada de fe. Ya andas bien achicopalado, ya no tienes la misma energía, ya no tienes la misma actitud. La fe tiene que ser constante. Mira lo que dice Jeremías, capítulo 36, versículo 3. Clama a mí y yo te responderé y te enseñaré cosas grandes y ocultas que tú no conoces. En otra parte dice, clama y pídeme a mí sabiduría. No sabemos, hay veces, qué hacer en situaciones. Como padres, hay veces no sabes qué hacer con tus hijos. No necesitas ir con alguien y decirle, oiga, hermano David, ¿qué hago? No, necesitas ir a la escritura a leer y a pedirle a Dios que te dé la sabiduría para que tú puedas dirigir a tu familia, para que puedas dirigir a tus hijos. Nosotros, hermano, tenemos la fuente donde podemos encontrar todas las respuestas. Pero la pregunta ¿es importante orar? La pregunta es, ¿cómo hacer que Dios responda a nuestras oraciones? La pregunta sigue siendo, yo quiero preguntarle en esta tarde, hermano, es, ¿cuántas veces usted ora al día? ¿Cuántas son las que debemos de leer nuestra Biblia? ¿Cuántas horas son las que debemos de orar? ¿Serán acaso nada más 3 veces al día, las que debemos de orar? El desayuno, la comida y la cena. ¿Debemos de orar solamente en la mañana y solamente en la noche? ¿Cuántas veces dice en otra parte, orad en todo momento? Hermano, algo que nosotros debemos de saber el día de hoy es que Dios quiere saber qué hay en tu corazón, cuáles son tus peticiones, qué es lo que te preocupa, qué quieres que responda. Y hoy, hermano, vamos a ver, porque yo me puse a pensar, pero ¿cuáles son las oraciones que Dios responde? Porque yo he visto en la Biblia muchas oraciones y Dios responde, hermano. Hay veces que yo mismo me he entrado, he estado orando y leo los versículos que acabamos de leer y digo, Dios, ¿por qué no contesta? ¿Qué es lo que pasa? ¿Por qué la fe hay veces empieza a tambalear?
Porque hay veces decimos, oye Dios, ¿por qué pasan estas cosas en mi vida? Y por qué yo veo que a otros escuchas, pero a mí no escuchas. Y algo que nosotros debemos de ver, hermano, que Dios va a responder las oraciones. Número uno, la oración que responde Dios es la oración que tiene valentía. Si tú no tienes valentía, hermano, Dios no va a responder tu oración. Necesita usted ser valiente para poder orar. Y a eso lo vamos a ver ahí en Daniel capítulo 6. Sé que muchos conocemos ya esa historia. Vamos a Daniel. Daniel capítulo 6. Usted sabe que Daniel fue esclavo, hermano, de Babilonia. Pero mira lo que dice. Daniel capítulo 6, versículo 1 al 3 dice, pareció bien a Darío construir sobre el reino 120 sátrapas que gobernaban en todo el reino, y sobre ellos 3 gobernantes, solo 3 gobernantes, de los cuales Daniel era uno. O sea, un esclavo, hermano, estaba yendo a ser un gobernante de una nación poderosa. Y no estamos hablando de una novela. En una ocasión escuché esa parte que alguien decía, dice, es que las novelas todas son igual. La pobre siempre termina siendo la rica y la dueña de toda. Esto no es una novela, hermano. Esto es la vida real que pasó en la vida de Daniel. El esclavo siendo el gobernante de toda una nación. Pero dice aquí, y sobre los gobernantes, ¿cuál estaba Daniel? Era uno. ¿A quién estos sátrapas diesen cuentas para que el rey no fuese perjudicado? Todos le daban cuentas. Los mismos dice el versículo 3, pero Daniel mismo era superior a estos sátrapas y gobernadores, porque hablaba en el espíritu, en él moraba un espíritu superior, y el rey pensó en ponerle sobre todo el reino. ¿Por qué? Cuando yo leo esta historia me pregunto, ¿por qué tenía un espíritu superior? ¿Sabes por qué, hermano? Porque Daniel siempre se la pasaba orando. Me recuerda el versículo que acabamos de leer, Jeremías, Isaías capítulo 33, versículo 3, clama a mí y yo te responderé y te enseñaré cosas grandes y ocultas. Daniel se la pasaba orando, hermano. Pedía dirección y por eso tenía cargos especiales. Por eso lo pusieron de ser un esclavo, lo pusieron a los lugares más altos, porque tenía inteligencia, porque sabía resolver problemas, porque cuando se le venía un problema, lo primero que hacía Daniel, tú lo puedes leer en su historia, era ir y orar y pedirle a Dios la sabiduría para traducir lo que él quería en ese momento. Daniel tradujo, si tú lees el capítulo 5, menciona cómo Daniel, él descifra una frase que apareció ante el rey que era Mené, Mené, Tekel, Uparisin. Él fue, oró, pidió sabiduría y le respondió. ¿Sabes por qué necesitamos sabiduría, hermano? Necesitamos orar para tener sabiduría. Dice en el versículo siguiente, en el 4, dice, entonces los gobernadores, sátrapas, buscaban ocasión para acusar a Daniel en lo relacionado al reino, mas no podían hallar ocasión alguna falta, porque él era fiel y ningún vicio ni falta fue hallada en él. Los sátrapas, hermano, empezaron con celos, y tú léelo más adelante en tu casa. Pero estos hombres empiezan con celos y dicen, ¿qué vamos a encontrar a Daniel? Y lo que empiezan a hacer es buscarle, no le encuentran nada. ¿Sabes qué es lo único, hermano, que le encontraron? Lo único que le encontraron es que él era fiel a Dios. Hacen una estatua y piden que todos, hermano, todos vayan y se le inclinen y adoren a la estatua. Y dice ahí en el versículo 10, en el versículo 9, dice que mandaron a hacer la estatua de oro para que todos se adoraran, y dice en el versículo 9, firmó pues el rey Darío el edicto y la prohibición. No se podía adorar a otro Dios. Sabían que Daniel adoraba a un Dios extraño. Si él adoraba a su Dios, iba a poder ser muerto. Pero dice en el versículo 10, cuando Daniel supo que el edicto había sido firmado, entró en su casa y abiertas las ventanas de su cámara que daban hacia Jerusalén,
se arrodillaba 3 veces al día y oraba, y daba gracias delante de su Dios como lo solía hacer antes. Hermano, Daniel supo que podían matarlo por lo que él estaba haciendo, pero él dice, no voy a tener miedo. ¿Qué es lo que hizo? Abrió las ventanas donde todos lo vieran, hermano, y fue y se puso a orar 3 veces. Daniel no tuvo miedo, hermano. Él no agarró y dijo, híjole, ya está el edicto firmado, voy a cerrar las ventanas y que nadie me vea. No, me voy a ir al baño para que no me vean, de seguro ahí nadie me espía. No, mejor voy a orar en la noche, donde nadie esté, y yo ya lo voy a poder hacer libremente. ¿Sabes lo que hizo Daniel? Voy a abrir mis ventanas. No me importa quién esté, no me importa quién me vea, y no me importa si me cuesta la vida, pero yo le voy a orar a Dios. Y tú conoces la historia, hermano. Dice que a Daniel lo acusaron, lo echaron en el foso de los leones, y que todavía el rey, tú lo puedes leer del versículo 3 en adelante, dice que el rey le dice, ojalá tu Dios, Daniel, al que tanto adoras, al que tanto, él te pueda librar porque yo no te pude librar. ¿Sabes, hermano? La valentía hace que Dios conteste la oración. Yo quiero preguntarte, hermano, ¿tú eres valiente a la hora de orar? ¿Tú has orado con tu familia? Cuando escuchas un problema, tú agarras y le tienes la valentía, sabes que ellos no conocen a Dios, saben que ellos creen en otras cosas, tú los agarras y dices, vente, vamos a orar, yo voy a orar contigo. Cuando estás tú con tu familia reunida, dices, yo quiero hacer una oración, yo sé que ninguno de ustedes es cristiano, pero yo tengo la valentía ahorita de orar aquí por ustedes, ¿o te da miedo orar por tu familia? Cuando estás en una cocina corrida, en un restaurante, tú agarras y le dices, vamos a orar, o te pones a picar a los de al lado y decir, híjoles, hay mucha gente, van a ver que voy a orar, me va a dar pena, me va a dar miedo, y te inclinas a orar y hasta oras despacito para que nadie te escuche y hasta lo haces rápido. No eres valiente, hermano. Daniel lo hizo, abrió todo. Nosotros, hermano, necesitamos enfrentar y orar con valentía. Ora con tus amigos del trabajo. Si en el trabajo tienes que orar, no es necesario, como dijimos, 3 veces al día. Ora cada rato, ora en cada momento, pero hazlo sobre todo con valentía. Porque Dios, hermano, lo que Él hizo con Daniel fue librarlo de la muerte completa de los leones. Dice la escritura que cuando el rey en la noche él no pudo dormir, ¿a ustedes les ha pasado que no pueden dormir por un problema? El rey estaba durmiendo diciendo, híjole, Daniel, ya le han de haber arrancado un brazo, ¿qué habrá pasado? Dice que se levantó de madrugada, corrió y le gritó, Daniel, ¿sigues ahí? ¿Tu Dios te ha podido librar? Y dice que Daniel contesta, Rey, viva el rey, que Dios me ha librado, ha mandado a su ángel a que tape las bocas de los leones. Hermano, Dios te va a contestar la oración si tú tienes valentía de orar en todo lugar, en todo momento, esté quien esté. Y Dios va a contestar tu oración. Si hasta el día de hoy no te ha contestado, tal vez porque te hace falta valentía. Tal vez te has avergonzado de él. Y dice allá en Marcos capítulo 8, Marcos capítulo 8, Marcos capítulo 8, versículo 38 dice así, porque el que se avergonzare de mí y de mis palabras en esta generación adúltera y pecadora, el Hijo del Hombre se avergonzará también de él cuando venga en la gloria de su Padre con los santos ángeles. Si tú te avergüenzas hoy de Dios, Él se avergonzará de ti cuando Él venga. Mira, hermano, yo comprendo que hay veces da un poco de vergüenza. Yo te voy a platicar algo. Con los jóvenes hicimos el ir a un hospital a orar y fuimos con ellos a orar y el objetivo, hermano, era ir a orar por los que estaban enfermos. Pero cuando tú llegas a ir, ves a mucha gente y empiezan a entrar muchas cosas en tu cabeza, porque yo lo vi con varios jóvenes y pasó conmigo también y decías, ¿cómo les voy a decir que oren? Me va a dar pena, todos me van a voltear a ver, y efectivamente todos llegaban y tú llegabas y decías,
hola, mire, venimos de la iglesia de Cristo, ¿quiere que hagamos una oración? Y se notaban los nervios, me explico, porque tú notas cuando una persona estás nerviosa. Yo me acuerdo, no me acuerdo con qué joven iba, pero le decía, ahora te toca a ti, tú le vas a decir. Y él decía, yo digo, pero tú oras. Y yo, pues órale, va, ¿no? Pero ahí te estás dando valentía. Hermano, había gente que necesitaba que oraras. Y cuando tú estabas orando ahí, se acercaban y decían, oye, ¿pueden orar por mí? Mira que pasó esto y mi familia pasa esto y está sucediendo y lo tengo allá adentro y me dicen esto. Se te olvida, hermano, completamente alrededor cuando te enfocas por qué estás orando con valentía. No sabes cuánta gente decía gracias por orar, gracias por estar, pero necesitamos orar con valentía para responder oración. La siguiente oración que Dios responde, hermano, es la oración de persistencia. Vamos a leer Hechos capítulo 12. Hechos capítulo 12, versículo 1 al 3 dice así. En aquel mismo tiempo el rey Herodes echó mano a alguno de la iglesia para matarles. Y matando a espada Jacobo, hermano de Juan, estaba matando a los cristianos. Y viendo que esto había agradado a los judíos, procedió a prender también a Pedro. Eran entonces los días de los panes sin levadura. O sea, digo, si les agradó, con Pedro les va a fascinar. O sea, Pedro, fíjate cómo Pedro era alguien bien conocido. Y ahora sí, era de los grandes. ¿Has visto cómo cuando acá agarran a alguien que es un narcotraficante pesado, cuántos elementos manda? Algo así era Pedro. ¿Por qué? Porque en el versículo 4 dice, y habiéndolo tomado Pedro, le puso en la cárcel, entregándole a 4 grupos de 4 soldados cada uno para que le custodiasen y se proponía sacarlo al pueblo después de la Pascua. Y así quedó Pedro, y así que Pedro estaba custodiado en la cárcel, pero la iglesia hacía sin cesar oración a Dios por él. Mira, para Pedro, hermano, necesitaron 16 hombres para cuidarlo. Era alguien pesado, Pedro. Sabían que tal vez la iglesia lo podía liberar, pero dicen en el versículo 6, y cuando Herodes le había sacado aquella misma noche, estaba Pedro durmiendo entre 2 soldados, sujetos con 2 cadenas, y los guardas delante de la puerta custodiaban la cárcel. Mira, estaba atado Pedro con otros guardias, durmiendo. Estaba bien, bien cuidado. Y la iglesia, dice en el versículo 5, hacía sin cesar oración por Pedro. ¿Sabes cuánto duraba la Pascua? Hermano Luna, ¿sabes cuánto duraba la Pascua? Bueno, no, hermano. Hermana Dulce, ¿sabes cuánto duraba la Pascua? No sé, creo que 7 días, no, o 40. No sé. 40. No, ese es número de prueba, ¿verdad? Duraba de 7 a 8 días. De 7 a 8 días, donde Pedro estuvo encarcelado, bien cuidado, bien protegido. Pero esos 8 días, de 7 a 8 días, la iglesia estaba haciendo oración sin cesar por Pedro. 8 días en los cuales ellos estuvieron orando. Y al día que ya lo iban a matar, dice en el versículo 7, y aquí que se presentó un ángel del Señor y una luz resplandeció en la cárcel y tocando a Pedro en el costado, le despertó diciendo, levántate pronto, y las cadenas se le cayeron de las manos. Le dijo el ángel, cíñete y ata las sandalias. Y lo hizo y dijo, envuélvete en tu manto y sígueme. Y saliendo le seguía, fíjate Pedro, pero no sabía que era verdad lo que hacía el ángel, sino que pensaba que veía una visión. Ni Pedro se la creía, hermano, lo que estaba viviendo. Él pensaba que era una visión. Dice en el versículo, y habiendo pasado la primera, la segunda guardia, llegaron a la puerta, perdón, me perdí la puerta, de hierro que daba a la ciudad, la cual se les abrió por sí misma, y salidos pasaron una calle, y luego el ángel se apartó de él. Versículo 11. Entonces Pedro,
volviendo en sí, dijo: ahora entiendo verdaderamente que el Señor ha enviado su ángel, me ha librado de la mano de Herodes y todo lo que el pueblo de los judíos esperaba. Versículo 12. Y habiendo considerado esto, llegó a casa de María, la madre de Juan, el que tenía por sobrenombre Marcos, donde muchos estaban reunidos orando. Versículo 11. Cuando llamó Pedro a la puerta del patio, salió a escuchar una muchacha llamada Rode, la cual, cuando reconoció la voz de Pedro de gozo, no abrió la puerta. Pobre Pedro, ¿verdad? La muchacha escucha y no le abre, lo deja a la puerta, sino que corriendo dentro, dio a la puerta, dio la nueva de que Pedro estaba a la puerta. Y ellos le dijeron: estás loca. Pero ella aseguraba que así era. Entonces ellos decían: es un ángel. Mira, hermano, lo que está pasando. Pedro está siendo liberado. 7 días en la cárcel. Llega, toca la puerta. La muchacha, en vez de irle a abrir, corre adentro a decirles que está escuchando a Pedro. Y los que están orando, los que están ahí orando, le dicen que está loca, que Pedro estaba encarcelado. Mi pregunta es, hermano, ¿esta oración tenía fe? Hermana Lupita, ¿usted cree que esta oración tenía fe? Ay, tú la escuchabas, creo que salió, hermano. Ahí está. Hermana Dulce, ¿usted piensa que esta oración tenía fe? ¿Sí me escuchó? Sí, sí, hermano. Pues sí, yo pienso que sí, pero como que también dudaba, ¿no? No tenía fe, hermana. Dul, ¿tú qué piensas? ¿Tenía fe? Pues es que yo pienso que era lo que ellos deseaban, ¿no? O sea, deseaban que Pablo saliera libre, pero a lo mejor también, como dicen, no pensaban que esa era la forma. O sea, no sé. Fue contestada pues la oración, pero a ellos se les hacía así como que, pues un milagro increíble, ¿no? Como lo que Pablo al principio pensó. ¿Verdad? Ajá, a lo ¿Verdad? mejor esperaban Uno otra llega a esta forma. parte de la escritura y le explota el cerebro diciendo: chivo, es como que no tenían fe. Estamos hablando que la oración tiene que tener fe, tenemos que pedir y creer que lo vamos a revivir, pero estos que están orando, pasando 8 días, viendo que no, ¿qué clase de oración estaban haciendo, hermano? Yo me he puesto a pensar en esta parte, digo, ¿qué oración estaban diciendo? ¿Estaban pidiendo para que no muriera cruelmente Pedro? ¿Estaban pidiendo para que fuera recibido en el cielo Pedro? ¿O estaban recibiendo para que le diera consolación a su familia? ¿Estaban orando acaso simplemente por repetición y diciendo: ay, Diosito, ya llevamos 8 días, no hemos visto nada, creo que no puedes hacerlo? Y estaban dudando dentro de sí. Hermano, hay veces uno duda. Ellos estaban dudando. Yo en esta oración no veo fe. Yo en esta oración veo a hermanos reunidos, pero orando, pero pensando en otro asunto, pidiendo en cosa espiritual y diciendo: Dios, cuídalo, protégelo, que dé un buen testimonio allá adentro, pero sabemos que se nos va a ir. Yo veo una iglesia así, hermano. ¿Sabe qué? Pero Dios les contestó porque estaban persistiendo. ¿Sabe, hermano? A lo mejor se vale que usted no tenga fe a veces cuando pide las cosas, porque cuando nosotros pedimos, decimos: híjole, ¿y si Dios no nos escucha la oración? ¿Y si Dios va a pasar? Me acuerdo mucho de Shadi cuando orábamos, porque decían, yo oraba y decía: ay, Dios, y de repente venía la duda y empezaba a entrar: ay, Dios, pero sí quedarás a ayudar. Pero la persistencia, hermano, hace que Dios responda a su oración. No importa si usted hoy, el día de hoy, no tiene fe. Lo que importa es que usted tenga seguro que usted necesita orar para que usted sea contestado. Esto mismo lo dice ahí en Lucas capítulo 11. Mire cómo lo menciona Dios, cómo lo menciona Jesús, perdón. Porque los discípulos le dicen: Señor, enséñanos a orar.
Enséñanos a orar, a saber cómo podemos dirigirnos hacia ti. Y dice en Lucas capítulo 11, tú puedes leerlo del 1 al 5, y él les empieza a decir la oración modelo, la que conocemos, Padre nuestro que estás en el cielo, y piensa, pero en el versículo 5 deja algo más claro y dice, y les dijo también, ¿quién de vosotros que tenga un amigo va a él medianoche y le dice, amigo, préstame 3 panes, porque un amigo mío ha venido a mí de viaje y no tengo que ponerle delante? Y aquel respondiendo desde adentro le dice, no me molestes, la puerta ya está cerrada y mis niños están conmigo en cama, no puedo levantarme y dártelos. Está diciendo, no yo ya estoy acostado, ya no te voy a servir. Pero mira lo que Jesús dice, os digo que aunque no se levante a dárselos por ser su amigo, sin embargo, por su importunidad, se levantará y le dará todo lo que necesite. Lo que Jesús les estaba diciendo ahí a los discípulos es, la oración como tú la mencionas puede ser importante, pero lo importante es que nunca dejes de orar, aunque te haga falta ahí veces la fe. Hermano, el día de hoy, hermano, estamos orando por muchos de nuestros hermanos. Tal vez hay veces hay duda, pero ¿sabes qué, hermano? Persistamos juntos en la oración y Dios va a contestar nuestra oración. Cuando yo leo la historia de Pedro que estaba en la cárcel, me pongo en el lugar de la iglesia y digo, ¿qué habrá sentido la iglesia cuando vio a Pedro? Porque dice que todos se quedaron asombrados cuando vieron a Pedro. Yo creo que todos los que estuvieron ahí, hermano, jamás volvieron a dudar de la oración. Hay veces Dios le va a responder por la persistencia, pero también le va a responder para que las dudas se acaben. Usted siga orando para que Dios responda a su oración. Y la tercera oración, hermano, que Dios va a responder es la oración del arrepentimiento. Y esa la vamos a encontrar en Jonás capítulo 2. Usted sabe que Jonás, hermano, estaba, fue un hombre, este hombre se le mandó ir a una parte y desobedeció a Dios. Y él huyó de la presencia de Dios pensando que iba a estar de la presencia de Dios. Y dice que lo echaron al mar porque se levantó una tempestad. ¿Y qué animal se lo tragó, Shadi? Dulce Shadi, ¿qué animal se comió Jonás? Un gran pez, ¿no? Voy a contestar yo. Sí, un gran pez. Se lo comió un gran pez, hermano. Y estando delante, ahí en el pez, hermano, es cuando reflexionó. Y dice en el capítulo 2, uno puede aprender mucho de la oración de Jonás, porque vas a encontrar vas a encontrar arrepentimiento. 2, vas a encontrar su petición. Pero 3, vas a encontrar en la oración de Jonás, que él después en esta oración que estaba haciendo, él ya estaba seguro de que iba a ser librado del pez. Dice así, entonces oró Jonás a Jehová, su Dios, desde el vientre del pez y dijo, invoqué en mi angustia a Jehová y él me oyó. ¿Cómo sabía que lo iba a escuchar, hermano? Si era un hombre pecado, se había oído, ¿cómo sabía que lo iba a escuchar? Él sabía, hermano, que lo iba a escuchar y que le iba a responder la oración. ¿Sabes, hermano? Hay veces lo que te aleja de Dios es que ya pecaste y piensas que Dios no te va a escuchar. Pero hoy Dios sí te quiere escuchar y quiere contestar tu oración. Dice en el versículo, desde el seno del Seol clamé y mi voz oíste. Me echaste a lo profundo en medio de los mares y me rodeó la corriente. Todas tus ondas y todas tus olas pasaron sobre mí. Entonces dije, desechado soy delante de tus ojos, mas aún veré tu santo templo. Las aguas me rodearon hasta el alma, rodéame el abismo. El alga
se enredó en mi cabeza. Descendí a los simientes de los montes, la tierra echó sus cerrojos sobre mí para siempre. Mas tú sacaste mi vida de la sepultura, oh Jehová, Dios mío. Tú continúa leyendo, hermano. Pero Jonás estaba seguro que Dios lo escucha y Dios lo iba a perdonar. Hermano, son las oraciones que contestan. Cuando Jonás termina de orar, dice aquí en este capítulo al final, y Dios mandó al pez vomitar a Jonás. Hermano, Dios va a escuchar tu oración, pero necesitas arrepentirte y saber que Él te escucha. Y por último, quiero hablarte de Jefté. Sé que me gusta mucho Jefté. Tú lo puedes leer en Jueces capítulo 11, versículo 34 al 35. Porque dice que Jefté, hermano, salió a la guerra y antes de salir a la guerra, fue a Dios y le dijo, si me das la victoria, cuando yo regrese, te prometo que te voy a dar al primero que me salga a recibir. Dice la historia que él fue, ganó la victoria, escucha bien, le dio la victoria a Dios. Pero cuando él regresa, dice la escritura, y al ver, ¿quién crees que salió a su encuentro? Dice la escritura, salió su hija, y era única hija, y cuando la vio venir le dice, has venido a ser causa de mi dolor, porque le he prometido a Dios darle al primero que salga y no podré retractarme. Eso, hermano, en lo personal como retumba en mi corazón. Porque fue un hombre que entregó a su hija porque lo había prometido. ¿Quieres que tu oración sea escuchada, hermano? Primero, que sea valiente. Segundo, sé persistente. Tercero, arrepiéntese si vives mal. Pero cuarto, haz un compromiso con Dios. Si tienes que comprometerte, hermano, comprométete. Si necesitas recuperar tu salud, dile, Dios, ayúdame a recuperar mi salud y te prometo que voy a evangelizar a todos los de mi familia. Te prometo que voy a trabajar siempre en tu obra. ¿Quieres una mejor seguridad, un mejor trabajo? Prométele y dile a Dios, Dios, sé que tú me vas a escuchar, sé que me vas a responder, pero yo te prometo que no te voy a cambiar, que voy a seguir reuniéndome todos los domingos, que voy a asistir a todas las reuniones, que voy a asistir a todos los eventos de la Iglesia de Cristo, porque el grave error que muchos cometen, que al ver las bendiciones de Dios, empiezan a pensar que no lo necesitan y empiezan a faltar los domingos, empiezan a no asistir a reuniones y se empiezan a perder y se olvidaron del que les dio todo. Hermano, solamente quiero concluir con esto, hermano. Que nuestra oración en estos días, hermano, sea valiente, sea persistente, que nos arrepintamos, pero que sobre todo hagamos un compromiso. Y sigamos orando juntos, hermano, por nuestros hermanos. Que esas son las oraciones que Dios contesta. Que Dios los bendiga.